Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Ustedes saben que el otro día estuvimos abordando determinados temas que tenían relación con el tratamiento del dolor. Bueno, hoy específicamente vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el tratamiento del dolor, cómo se atenúan determinados efectos de determinadas dolencias y cuál es la importancia que tienen en este caso particular aquellos profesionales que ayudan justamente a que los pacientes que sufren estos males de mucho dolor puedan atenuarlos, puedan estar un poco más tranquilos. Para ello hemos convocado a la doctora Diana Finkel, que es jefa del servicio de anestesiología del Hospital Ramos Mejía y es directora del curso universitario para la formación de expertos en medicina del dolor y cuidados paliativos de la Fundación Dolor de la Asociación Argentina de Anestesiología y Reanimación de Buenos Aires. Además, directora del Departamento de Docencia e Investigación de la Fundación del Dolor. Mi estimada doctora, un gusto de que esté con nosotros. El gusto es mío. Gracias, Luis, por la convocatoria. Pero por favor, es un gusto. Realmente esto del dolor es un tema apasionante como para clarificarlo, para saber que efectivamente hay profesionales que se han preocupado para investigar, para tratar de paliar este inconveniente. Cuénteme un poquitito todo este tema. Realmente la medicina del dolor tiene una historia muy antigua y quizás esto no se conozca, porque realmente la historia del hombre, la historia de la medicina en el hombre comienza con aliviar el dolor. El hombre prehistórico lo primero que hacía cuando se quemaba, cuando un animal al intentar cazarlo lo atacaba, era buscar una planta, buscar frotarse, buscar hielo, buscar algo que aliviara el dolor. Así que es una de las armas fundamentales y es una de las herramientas fundamentales con las que el hombre intentaba él mismo aliviar ese sufrimiento. A partir de ahí la medicina siempre buscó encontrar herramientas dentro de lo que es la botánica, las hierbas, luego a medida que avanza el estado del conocimiento en la farmacología, encontrar fármacos de síntesis, encontrar los analgésicos, cuando se descubre la morfina, a partir obviamente de su origen vegetal, encontrar derivados sintéticos y a partir también de conocer el origen vegetal de la aspirina, empezar a encontrar derivados de los antiinflamatorios. Ahí comienza obviamente todo lo que es el avance en conocer los analgésicos. Conjuntamente con esto, comenzar a investigar cómo es que se genera el dolor, cuál es el origen del dolor y empezar a discriminar que hay dos tipos de dolor fundamentalmente, porque uno es el dolor fisiológico, que es ese dolor que a uno le avisa, es el dolor de alarma, es el dolor de protección, es el dolor que si uno siente que se está quemando con una fuente de calor, le avisa de retirar la mano para que uno no se siga lastimando más ni se siga quemando más. Es un dolor, entre comillas, necesario, lo que no quita que ese dolor hay que tratarlo igual. Claro. El mejor ejemplo de esto es el dolor del parto. El dolor del parto es un dolor, es el más fisiológico de los dolores, porque avisa que una nueva vida viene a este mundo. Pero sin embargo, ese dolor es deleterio tanto para la fisiología de la mamá como para la fisiología del feto, fundamentalmente si ese parto se prolonga. Por eso nosotros los anestesiólogos bregamos para que en todos los medios públicos y privados se trate la analgesia de parto, haya analgesia de parto para todas las mujeres. Es decir, es un dolor fisiológico, avisa que viene una nueva vida, pero también debe ser tratado. Usted sabe que está tocando un tema que en su momento, cuando tuvimos nuestros hijos, es decir, en su momento mi mujer le dieron como una pipita, o sea, que no la durmieron, claro, la adormecieron un poquitito. Exacto. Como para que la cosa fuera más minimizar, viable. Aliviar el dolor, por supuesto. ¿Y ahora ya duermen a los pacientes o no en los partos? No necesariamente. La analgesia en este caso es peridural, es una analgesia de tipo regional, que es una analgesia muy similar a la anestesia que se hace para la cesárea. Lo que cambia es la concentración del anestésico
que no produce una anestesia, sino produce analgesia, lo que no impide que la progresión del parto sea absolutamente natural. La mujer puede pujar, tiene fuerza para pujar, para hacer todo el mecanismo normal del parto, pero lo único que está interrumpida es la vía dolorosa del parto. Está muy Pero claro esto. por otro lado tenemos los dolores patológicos o clínicos, que son los que generalmente tratamos los que tratamos dolor, los expertos en dolor. Hay un tema que a mí me gustaría conversar con usted y que tiene que ver con aquellas viejas de los barrios o aquellas personas que dicen, no, pero es necesario que lo sientas porque si no, no va a ser. O yo lo comparo con cuando dicen, cuando uno está resfriado y tiene tos, no, deja que la tos es buena porque, esto lo comparo con el dolor. Hay mucha gente que no, el umbral de aceptación del dolor es muy ínfimo, es decir, porque también las características de las personalidades son muy especiales. ¿Cómo se manejan con eso? Por supuesto, eso es, hay una raigambre muy importante eso en aspectos culturales, sociales e inclusive religiosos. Exacto. En relación a soportar el dolor, que tiene que ver con la historia de la humanidad, con la historia familiar de las personas. Y no solamente en las personas, no solamente en la sociedad. Tengo que decir, me da culpa lamentablemente en los médicos, en muchas especialidades donde se les dice, se da quizás en el ámbito de los pacientes añosos, de esto de palmearlos y decirles, es normal que le duela, son los años. Y nosotros estamos luchando por eso, no, por más que los años vengan con artrosis, con desgaste de las articulaciones y con dolor, no es normal resignarse a ese dolor. Hay que luchar y a ese dolor hay que tratarlo igualmente. Que las articulaciones se desgasten, que los huesos se pongan mal, que se formen, los discos se enfermen y se formen protrusiones o hernias de disco, que aparezcan lesiones en la columna, que aparezcan artrosis en todas las articulaciones, no quita que el paciente tenga que perder calidad de vida por ese dolor, de ninguna manera. Todo eso debe ser tratado igual. Pero a mí me parece fantástico, mientras existan ustedes sería ideal, pero no todos piensan de la misma manera, ¿no? Usted lo acaba de decir. Bueno, por eso estamos trabajando siempre en la divulgación, y no solamente en la divulgación para los pacientes, sino en la divulgación para los propios profesionales de la salud, no solamente médicos, sino en las profesiones afines a la medicina del dolor. ¿Por qué no se trabaja en equipo? Se está empezando a trabajar en equipo, en realidad hace rato que se trabaja en equipo. Un poco es la cultura del individualismo, que no es solamente perteneciente a los profesionales, es la cultura del individualismo del ser humano. Pero estamos luchando bastante por trabajar en equipo y de hecho hay muchos grupos que trabajan en equipo en ese sentido. Luchar con esto de el paciente es mío, luchar contra eso y bueno, y trabajar porque en definitiva si el bien común o el objetivo común es mi paciente tiene que estar mejor que sumemos, juntémonos, generemos un consenso, mi paciente va a estar mejor, no va a dejar de ser mi paciente, no va a dejar de ser, va a ser nuestro paciente. Y nuestro paciente va a estar más contento y va a tener mejor calidad de vida. Eso es fundamental. Yo creo que eso es amplitud de criterio en el médico que convoca al colega como para que trabajen juntos para atemperar determinadas cosas. ¿Cómo se puede combatir? Porque hay un principio fundamental de una aprensión especial o un temor cuando se utilizan determinadas drogas especiales, donde dicen, no, me va a crear hábito. Esto hay genera, ¿no? Sí, por supuesto, hay muchos mitos, hay muchos falsos paradigmas, ¿no es cierto?, en relación a adicciones o acostumbramientos. Esto pasa especialmente en relación a la morfina. De hecho, en muchos ámbitos la palabra morfina parece una mala palabra, la morfina se asocia a muerte, se asocia únicamente a cáncer y a cáncer terminal, a que es un analgésico que únicamente se puede dar en pacientes que son moribundos, a que si doy morfina a este paciente después no hay nada más para darle, a que inclusive la morfina es un fármaco deleterio, un fármaco dañino que puede afectar muchísimo la salud de una persona. Un solo caso, Luis. La morfina es uno de los fármacos, de los primeros fármacos que se les indica a un paciente que entra a unidad coronaria con un edema agudo de pulmón, una falla cardíaca, porque actúa sobre la disnea, sobre la falta de aire que tiene el paciente en una falla cardíaca.
En un paciente que tiene una crisis cardíaca, que pone en riesgo su vida, ¿se le podría dar un fármaco que fuera dañino para el organismo? Claro que no. Se le está dando, al mismo tiempo que se está tratando la crisis cardíaca, se le está dando morfina. Vamos. Esa es la mejor muestra de que los opioides en general, a la cabeza la morfina, que es la droga patrón, son fármacos muy nobles. Por supuesto, hay que saber manejarlos, hay que saber dosificarlos y fundamentalmente hay que saber titularlos y farmacovigilarlos. Vamos a hacer un alto, vamos a hacer una pausa y después vamos a retomar con este tema en particular. Ya volvemos.